Bueno, no te terminé de contar. Pero está grabando. Ah, ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos acá en lo que ya es este ciclo de entrevistas, donde tenemos a Roberto Maturana, que como habíamos dicho ya en las redes, lo tenemos a Julio Razón, al flamante abogado, que bueno, básicamente ya le hemos hecho también entrevistas a él, pero bueno, esta vez está acompañando a Roberto. ¿Cómo andan? hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, gracias. Bueno, para comenzar de lleno, bueno, como habíamos dicho, en el día de hoy íbamos a hacer básicamente todo lo que es la temática de la corrupción en el puerto con el tema de los arenales. O sea que básicamente es una de las tantas problemáticas, como ya hemos hablado en la anterior entrevista. Venía el tema de todo lo que era la contaminación del agua, la sentina, etcétera. Y en este caso, bueno, vamos a hablar de otro hecho más que preocupa un poco a los marplatenses, ¿no, Roberto? Sí, ¿qué tal? Sí, vamos a hablar del tema de la industria harinera, el impacto de la contaminación. Yo inicié una causa en el año 2002 por la contaminación de vertidos. Vertidos es lo que va hacia el agua, vertidos al mar y a los pluviales y los pluviales al mar, y los vertidos, las emisiones, que es por las chimeneas, la contaminación atmosférica. El olor de las harineras es un tema que va mucho más allá que nada más que el olor. El olor es algo que trabaja en forma directa con el sistema límbico. O sea, vos respirás, sentís el impacto de un olor y automáticamente lo procesa el cerebro. Esto trabaja sobre el sistema nervioso y causa afecciones complejas dentro de lo que es la anatomía del ser humano. Nosotros venimos arrastrando esta temática desde el año 2000 con una industria que ha exportado por millones y han tenido las industrias en una forma obsoleta, y todo eso ha impactado de un modo muy importante en la población. Además, bueno, ¿cómo se ha llevado con este tema con la justicia? ¿Ha llegado a la justicia la denuncia y cómo la ha tomado la misma? Porque ya ha habido abandonos por otras denuncias anteriormente, como ya habías contado. Yo cuando radico la denuncia en el 2002, la recibe el doctor Castellanos, que es el juez federal, se declara incompetente, la pasa a provincia se declara incompetente, va a la Cámara y va a la Corte Suprema, y la Corte Suprema ordena investigar el impacto de las harineras, la contaminación de las harineras, como todas las industrias que contaminan el área, la zona industrial del puerto de Mar del Plata. Ahora, ¿hay datos o algo de cuánto bueno, estaría abarcando todo lo que es la zona de la costa con todo lo que tiene que ver con la contaminación del medio ambiente? Bueno, acá hay dos vertientes. Una que es la contaminación por vertidos líquidos. La industria harinera manipula residuos peligrosos y altamente contaminantes. Esto está reconocido por los propios industriales en videos en YouTube. Manipulan residuos peligrosos y altamente contaminantes. Estos residuos peligrosos y altamente contaminantes toman esa magnitud, porque no es, porque estamos trabajando con pescado, no. La industria esta modifica, transforma el pescado podrido que viene sin ningún tipo de trazabilidad, las vísceras, pescado podrido, de plantas clandestinas tiradas en zanjas al lado de quién sabe qué cosa, materia fecal, lo que quieras, de las otras plantas habilitadas, vienen en camiones, estuvieron días, semanas al sol y se tiran adentro de una pileta, una gran pileta, donde hay una gran sopa de podrición y gusanos y de todo. Ahora hace poco por una orden del juez, por un legajo de control que se hizo, tuvieron que ponerle una lona arriba porque antes pasabas cuando se abría la puerta y era una nube negra de mosca, una cosa terrible. Bueno, todo eso, toda esta pudrición, cuando pasa a ser transformada, va a una zona donde se le da temperatura, con calderas se le da temperatura y evapora. Cuando empieza a evaporar y a presionarse, porque esto se hace una pasta, se presiona para que se haga la pasta y esta pasta lixivia una gran cantidad de agua. De esa cantidad de agua, que mientras se va cocinando va alargando todo el vapor por un lado. Exacto. Y el agua por el otro. El agua por el otro, porque el agua que va alargando se denomina agua de cola, que es
muy contaminante. Ellos la separan, de ese agua separan el aceite y otros productos, y el agua que queda, que es un residuo contaminante, iba toda la playa, todos los pluviales, una cantidad a OCE, a las obras sanitarias. Y de tanto que se taparon esos caños, OCE hizo denuncias, tomó medidas, el juzgado también intervino la Policía Federal, se controló a esta empresa durante 7 meses, sistemáticamente. Bueno, y por eso estamos ahora al borde del juicio, ¿no? Ahora, antes de meternos de lleno con el tema del juicio, me gustaría saber cuál se debería hacer, pues seguramente esto tiene que tener y conllevar una manipulación dada, que seguramente y claramente no le dan. ¿Cuáles son, digamos, las faltas específicas que se hacen en lo que es la manipulación de estos productos? No es el tema acá no se trata de la manipulación del producto, acá se trata de 2 cosas. Esta industria funciona como hace 60 años. Entonces, ¿qué pasa? Hace 60 años no hacía falta una planta de procesamiento de líquidos de desechos industriales. Esta gente no la tiene, la planta. Ninguna de las salineras de Mar del Plata tiene la planta de tratamiento de líquidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si vos no tenés esa planta de tratamiento de líquidos y no modernizás tu planta de acuerdo al siglo XXI en que estás, porque en el mundo hay plantas pesqueras, hay en todo el mundo, y en el mundo no hay el olor a podrido que hay aquí en Mar del Plata, con la afectación que hace, vuelvo a decirte, a todo lo que es la salud pública, por el olor y el agua. Acá hay 2 responsables muy claros, que bueno, esa parte, OPEDES y el consorcio, eso lo explica el doctor, pero puntualmente en lo que vos me preguntás, los residuos, tenemos que hablar que estamos trabajando con residuos altamente peligrosos, de que son residuos de pescado y esos alimentos, no es así. Estos son residuos peligrosos porque es pescado podrido, donde entra la descomposición, el nitrógeno, la cadaverina, o sea, acá hay una sopa que se genera de bacterias biológicas además, que esto es lo que encontró la Policía Federal cuando también hizo análisis en la laguna y volvió a encontrar bacterias y tóxicos y ecotóxicos dentro del agua de las lagunas, donde se bañan los chicos en mogotes. Todo eso es lo que encontró la Policía Federal en los análisis que hizo. Ahora, ¿quiénes son los máximos responsables de todo esto? Bueno, aquí hay las investigaciones que realizó la Justicia Federal, que en realidad han culminado porque ya estas investigaciones y estos hechos tan graves que afectan a la población, porque este es un daño social, un daño terrible para la salud pública. Cuando Roberto Maturana habla del olor a podrido que hay en Mar del Plata, que los que vivimos lejos de la zona del puerto también lo sentimos cuando hay viento sur, es el olor nauseabundo, en realidad es el olor de la corrupción, porque no tiene que haber ningún tipo de residuos en el aire ni en el agua si se cumpliesen con todas las reglamentaciones y leyes nacionales que protegen el medio ambiente. Esta flagrante violación de este delito, que este es un delito continuado, porque desde todos los que vivimos en Mar del Plata sabemos, no solamente del año 2000 que Roberto Maturana comenzó haciendo las denuncias de esta investigación, que el olor a podrido es una característica del puerto, cuando esto podría ser evitado, como es evitado en todos los puertos pesqueros del mundo. No hay puerto pesquero en el mundo que cumpla con las normas sanitarias que tengan estas consecuencias nefastas propias de los negocios. Bueno, este es un juicio que se ha imputado a varias personas responsables de las empresas beneficiadas con todo esto y donde se está y se sigue investigando a quienes debieran haber controlado y prohibido que se sigan emitiendo esta contaminación tan grave. Y esto está elevado a juicio. Ha habido propuestas de las mismas empresas contaminantes para tratar de paliar un poco el enorme daño que están causando, que son mínimas, que no llegan a
solucionar el problema, son propuestas actuales para evitar el juicio oral, pero no remedian, o sea, no arreglan estos más de 20 años de contaminación y el enorme perjuicio físico que le han ocasionado a la población. Entonces, esto irremediablemente va a un juicio oral y público contra los responsables de las empresas y contra los funcionarios públicos que miraron para otro lado y no quisieron cumplir con su deber, o sabiendo que debían cumplir con su deber, otros intereses lo habrán llevado para incumplirlos. Es muy importante para la ciudad que se pueda terminar con este olor de corrupción por la salud pública y porque esto a la larga va a terminar siendo que Mar del Plata termine con sus playas contaminadas, como en los países subdesarrollados, como la India, donde la gente ya no se va a poder meter al mar, donde ya no va a poder ir a la playa, a riesgo de su vida, porque sabemos que la enorme cantidad de contaminantes que se siguen vertiendo en el puerto de Mar del Plata, en los acuíferos, estamos hablando de que estar en agua potable de las napas para poder hacer esta tarea de industrializar el pescado, encima producen un efecto secundario, que es que Mar del Plata prácticamente está sin agua. Precisamente la zona de Punta Mogotes, que es la más cercana al puerto, hoy no tienen agua. Hoy uno abre la canilla y no. Acá me acota Roberto Maturana que son 3 millones de litros por día que insume la industria de la harina de pescado, cuando tendrían que establecer por las normas internacionales de dónde podrían sacar el agua y no solamente no contaminar, sino que también eludir y que no produzcan este daño ecológico tan grande a la población como es carecer de agua potable. Al acuífero. El agotamiento del acuífero. Y esto, vos fíjate que no es casual todo esto. En el año 2002 hizo un estudio muy importante sobre el puerto y las industrias el doctor Yurkiewicz. Es un doctor en historia, hizo un postdoctorado, también forma parte del CONICET, y expresa claramente, aquí tengo todo el trabajo de todo el estudio, expresa claramente lo siguiente, que esta metodología de gastar estos volúmenes de agua impacta sobre el acuífero, impacta sobre el futuro de Mar del Plata. Pero más allá de eso, que es otra cuestión también muy seria, acá hay que hablar que esta gente ha venido contaminando así desde el año 2002 hasta ayer. Ayer y antes de ayer aquí hubo olor, y hay olor todos los días, y cuando no hay olor aquí, hay olor para el lado de Punta Mogotes. La gente no puede vivir. Yo vivo en la zona de San Carlos. Nosotros en verano, cuando viene el viento para acá, tenemos que salir corriendo a quitar la ropa. Si estás durmiendo, tenés que cerrar todas las ventanas herméticamente. Pero invierno y verano, si tenés las ventanas abiertas, las tenés que cerrar porque las almohadas, todo en tu casa se impregna de ese olor. Los trabajadores del puerto, la gente que trabaja en las oficinas del puerto, tiene un impacto terrible. Y acá hay una cuestión también que tiene mucho que ver con la salud, y ya lo he leído porque hay muchas referencias con el tema de los olores y el impacto en la salud. Hay muchísima gente del puerto operado de tumores en la próstata y con problemas, y esto tiene relación directa con los olores. O sea, estos olores impactan en nuestro cerebro porque de la nariz va al cerebro, y lo primero que uno hace está explicado. Yo lo explico así porque yo no soy médico, soy un científico, soy un jefe de máquina de la marina mercante. Todo esto hace que ese impacto del olor a uno tan asqueroso lo contracture, y eso te trae problemas, porque las contracturas trabajan sobre la columna vertebral. Y cada vértebra maneja un órgano, o sea, bueno, afecta la salud de las personas, y esto no puede ser, que estos tipos estén de cara a un juicio y sigan largando el mismo olor a podrido que largaban en el 2002. En invierno te dicen todas las normas que tenés que tener las ventanas abiertas porque tenés la calefacción prendida, por una cuestión de seguridad, te tenés que encerrar acá. Hay noches días que te tenés que vivir encerrado, no importa a ellos si hay calefacción, si te morís ahogado, si tenés calor, si tu mamá se ahoga porque se le cierra la glotis y tiene insuficiencia cardíaca y le falla la respiración por eso, no les importa nada. Y como le pasó eso a mi mamá, le pasó a muchas mamás y a mucha gente. Y
Impunidad total. ¿Y la OPDS qué hizo? Nada. Tipos de la OPDS que tienen una oficina ahí al lado de la usina. ¿No vieron que hace 40 años no tienen una rejilla para retener los líquidos que se iban directamente a la calle? Esta empresa ahora hizo una inversión muy grande, de muchos millones de dólares. ¿Por qué no las hizo antes? Tuvo que intervenir Maturana, tuvo que intervenir el juez para que esto pase. Y todavía no pasó. Porque el olor sigue dándose. Ahora, usted viene con las denuncias desde hace tiempo, como viene diciendo Julio Razora, y literalmente es una desidia enorme lo que se viene marcando, porque digamos, usted, como dijo, hasta antes de ayer, esto sigue todavía, o sea, no es que el juicio, no sé ahora cuándo será el juicio, si me lo puede recordar, y digamos que va a esperar hasta el juicio y van a seguir contaminando, no es que ni siquiera bajan los grados de contaminación. Claro, pero estamos hablando de un juicio penal. Acá se va a sancionar la conducta delictiva de quienes contaminan y quienes permiten la contaminación. Eso no remedia el problema. Esto es como, imaginemos que sea, en vez de contaminación, un asesino serial que mató 50 personas y se le va a hacer un juicio. Entonces, nos ofrece el abogado defensor del asesino serial, dice, bueno, les prometo que de ahora en más no va a seguir matando a nadie. Pero hay que remediar, hay que indemnizar a la familia de los 50 asesinados y hay que evitar que siga, y nos tenemos que asegurar que no siga matando. Entonces, este es llevado, ¿no? Este es nada más que un ejemplo. Sí, estamos hablando de contaminación. Bueno, y todos los perjudicados por la contaminación de tantos años y todo el mal que se le hizo a Mar del Plata y el agotamiento del acuífero y la contaminación, bueno, arreglen estos 20 años de contaminación como sea. Han eludido siempre todos los estudios de impacto ambiental, se han eludido todas las normas. Juzguen, está muy bien que juzguen a los contaminantes, que juzguen a los funcionarios públicos que permitieron esta contaminación con intereses particulares, pero de alguna manera el Estado no puede remediar con una condena, por más que vayan a la cárcel. Exacto. No se va a terminar la contaminación. Ese corre por otro cariz. Ese es una responsabilidad del Estado, y con los organismos del Estado, los funcionarios del Estado tienen que obligar a estas personas, condenadas o no, a remediar este problema. Tiene que decir, bueno, usted contaminó, usted tiene la obligación con su propio patrimonio de indemnizar a la gente que se enfermó, de arreglar todo el desastre sanitario que han hecho, de si va a seguir produciendo harina de pescado, tomar todas las medidas que están estudiadas, que se toman en todo el mundo, y garantizar que Mar del Plata sea una ciudad libre de toxicidad para todo lo contrario de lo que es hoy. Doctor, perdón, que se vayan al parque industrial. Sí, bueno, la resolución, claro. Eso es el Estado el que tiene que garantizar eso. El Estado, por un lado, persigue a los delincuentes. Si juzga a esta gente y dice que son responsables de los delitos ambientales, que con pena severísima, que lo son, muy severa, los condena. Pero eso no remedia el problema. Estamos hablando de la salud pública y por los mismos organismos del Estado, no de la justicia penal, tienen que intervenir para obligar a los responsables a remediar, a sanar todo el enorme perjuicio que han ocasionado a la población de Mar del Plata. Ahora, ¿es remediable lo que sucede, digamos, ya en lo que es la contaminación en aguas, en playas? Porque claramente se puede ver lo que, o sea, con ir a la playa, a cualquier playa acá de Mar del Plata, se puede ver lo que es la contaminación del agua, o sea, ya yo no he ido, ¿no? Pero ya he visto amigos y me han comentado que hasta se puede ver a veces, bueno, y hay noticias de que hay sedimentos, materia fecal en el agua, el color no es del agua, o sea, no es agua eso, no es agua, ya ni siquiera tiene color. Bien, nuestra legislación tiene determinadas normas para determinar la remediación. Hay una ley de remediación. Aquí, en Mar del Plata, tenemos científicos de CONICET y tenemos gente brillante de la universidad. Estos científicos que tienen laboratorios, que tienen de todo, han determinado
cuáles son los impactos en diferentes cosas y en las aguas de Mar del Plata. Y la OPDS, que es el principal responsable de todo este meollo, además de los industriales y del consorcio portuario, la OPDS es la que debió aplicar y hacer un estudio, haber exigido un estudio de impacto ambiental con biomarcadores. Los biomarcadores son tomar moluscos, diferentes cuestiones del agua, lo voy a decir así porque no todo el mundo tenemos por qué ser especialistas, que dan una pauta de cómo ha sido la contaminación a través del tiempo. Por ejemplo, los caracoles, los cangrejos, hay cosas que son que quedan, que allí queda la contaminación y ahí está el ADN. Como son los hongos que se hacen en las tejas y en las chapas de las casas. Uno, haciendo un análisis de esos hongos, sabe perfectamente cuál es la contaminación que uno tiene en su casa. Entonces, hay muchas maneras de poder determinar esto. Lo que ocurre es lo siguiente. Acá hay otra parte que se está dejando de lado que es súper importante, que también corresponde al OPDS, que es la siguiente. Vos para tener una industria y largar olor tenés que tener una chimenea. Esa chimenea donde largás todo esto tiene que tomarse mediciones. Las mediciones hoy, y más que nunca hoy, con la pandemia, tienen una importancia enorme. ¿Por qué? Porque las partículas de oxígeno y las partes más, tienen que estar medidas, y las partes más finas es donde se alojan las bacterias, los virus y todo lo que se transmite, y todo lo que nos metemos adentro del pulmón. Nosotros, por la experiencia, nosotros con el equipo, con mis abogados, por la experiencia que tenemos es la siguiente: cada vez que la OPDS interviene y manda a un laboratorio y toma una medición, no da nada. Cuando el juzgado manda a la policía, a la prefectura, u otros, intervienen otros científicos, los análisis dan toda la realidad de lo que nos pasa. Entonces acá no tenemos un análisis cierto de qué es lo que está saliendo por las chimeneas, porque esto es público también. Lo que sale por las chimeneas cuando el pescado se cocina son aminas alifáticas, y las aminas alifáticas son altamente cancerígenas. Se transforman con la temperatura aminas y nitrosaminas del nitrógeno del pescado podrido y sale por la chimenea aminas alifáticas. Y eso lo comprobó el OPDS. Y figura en la causa. Además, remarcar de que ya lo remarcaba en el anterior vivo, pero no lo puedo profundizar bien, el tema de cómo se contradicen también y cómo básicamente te demuestran estas empresas de que básicamente no hacen los estudios que tienen que hacer para poder prevenir lo que es la contaminación que hacen. El doctor lo dijo recién. Sí. Las empresas son empresas que producen y Argentina. No estamos hablando de Alemania o de Suecia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Está el OPDS y está el consorcio portuario. Entonces, ¿qué es el responsable de dar las habilitaciones en el puerto y de ver que sus fábricas funcionen como deben funcionar? Hoy vos vas al puerto y parece Somalia. Y esto es así. ¿Por qué? Porque no se aplican las leyes ambientales. Mar del Plata, el puerto de Mar del Plata tiene desprecio por el medio ambiente. Desprecio absoluto. Contenedores llenos de basura, vertidos al mar, barcos abandonados, usados de tacho de basura de otros barcos que tiran basura. Eso es, y tenemos regulaciones internacionales. Las mismas regulaciones que tiene el puerto de Mar del Plata, las tiene el puerto de Nueva York, Rotterdam o Bremen. También Somalia y también Mar del Plata. Ahora, también usted marca mucho que ha visto otros lugares, como recién también acaba de dar ejemplos. Me gustaría por ahí un poco desviarme y que explique, porque usted aparte, bueno, lo ha explicado en sus videos mucho, cuál es el ejemplo y cómo tendría que ser básicamente las regulaciones de lo que tiene que ser el medio ambiente en Mar del Plata, porque básicamente estamos hablando de Mar del Plata, que es una de las ciudades que mayor contamina en sus puertos. Yo estoy capacitado, porque soy oficial de marina mercante, a hablar específicamente de lo que es la contaminación por lo que es una industria que está radicada en un puerto y por la cuestión marítima. Entonces yo te puedo hablar específicamente de ese tipo de contaminación, de lo que es mar, de lo que es puerto y el tema marítimo. Los ejemplos que doy cuando yo dije las leyes, vos por ejemplo ponés puerto de España, el puerto de Málaga, el puerto de Cádiz,
A ver, el puerto de Bremen, el puerto que quieran, buscan en YouTube y van a entrar en el puerto que a ustedes se les dé la gana de Europa. Y observan ahí, y hay que observar algo muy simple, los muelles, que de una forma u otra la cámara pasa y se ve. Ustedes ven los muelles, no hay papeles, no hay plásticos, hay unos tachos especiales para la basura, los muelles tienen unas defensas de goma, que el de Necochea lo tiene y el de Bahía Blanca lo tiene, unas defensas de goma para que los barcos se apoyen y no rompan. Las calles están pintadas, delimitadas, los bordes tienen fluorescentes, o sea, tienen luces y tienen baños, y tienen agua potable para que la gente se lave en los baños. Tienen baños, muchos baños hay porque hay mucha gente trabajando. Y cuando vos mirás los muelles, tenés que mirar en esos videos y después ver las piedras de las escolleras de Mar del Plata. Son color piedra caliza, color muelle. Acá son negros por el aceite y todo se tira día tras día al mar desde el 2000 hasta la fecha. Porque acá nada cambió. Esto es como cuando estaba Del Olio. Con seguimos como en el pasado. Los dueños del puerto son los del pasado y ellos les fue muy bien, no tienen por qué cambiar nada. Y si todo está así, no importa. Vos el otro día te envié las fotos de los containers rebalsando de basura. Sí, un asco, la verdad. ¿Eso vos lo ves en otro puerto? No. Y vos decís, pero es porque somos nosotros, los argentinos. No, tenemos las mismas legislación internacional que cualquiera de estos puertos que están maravillosos, que las aguas son limpias y todo funciona. Porque los puertos son sitios llenos de normas, de normativas internacionales que se tienen que aplicar. ¿Por qué no se aplican? Bueno, justamente me acordaba porque cuando usted me mandó justamente lo de las fotos y demás, al instante que, bueno, publiqué encima en Twitter como respuesta a un concejal que fue periodista, no quiero darle mejor el nombre, pero ya muchos sabrán quién es, que ha dicho, tenemos los puertos más hermosos de Latinoamérica. Y entonces yo justamente le puse las fotos, le contesté y le dije, esto es hermoso, y abajo agarró y me puso como que las fotos seguramente eran viejas, porque Mar del Plata viene haciendo dragados desde que asumió el último gobierno. Yo no lo podía creer, y encima, bueno, y abajo las puteadas de todo lo que eran militantes de él. No me quise poner a contestar, pero me daba gracia porque era para decirle, hermano, o sea, esto Roberto Maturana lo tiene, esto, a ver, le hice una entrevista y estuvimos hablando de esto, es mentira eso. Acá tenemos tres defensores del pueblo, tres señores que cobran el mismo salario que los concejales. Los concejales también y están dentro del despacho, no saben lo que es el puerto, no saben lo que es el olor, no van a ningún lado, porque si supieran, fueran a la playa o vivieran en la misma realidad que los demás ciudadanos de Mar del Plata, de acuerdo a cómo va el viento, les daría el olor. Evidentemente, a ellos no les molesta ni les importa. Entonces, acá hay una cuestión que debe ser tomada así, que yo por eso te hago a veces, te he comentado en la otra nota y esta también. La contaminación no tiene color político. El dinero tampoco tiene color político. Son paralelos, son paralelas. Entonces, esto trasciende el color político. Esto es el puerto trasciende grietas, trasciende todo. Acá hay otros intereses. El color político no interesa. Entonces, del color que sea el concejal, da lo mismo. Acá hay otra situación que es muy interesante. Argentina, en el tema portuario, ha suscrito convenios, y el convenio Marpol, el convenio Marpol es uno que específicamente habla sobre las basuras. Las basuras, cuando un buque llega a puerto, tienen que venir separadas de acuerdo al tipo de basura en bolsas de distinto color. Bueno, en el contenedor que te mandé las fotos, hay basuras que tienen que tener tratamiento, hay basuras que tienen que ir a destrucción final, y hay basuras que no se pueden mezclar. Las domiciliarias no se pueden mezclar con esas. Lo dice el Marpol, lo dice la legislación internacional de basura. Entonces dice, que este tipo habla del puerto. No, este puerto tiene que ser como el de Cádiz, y el agua tiene que estar transparente. Lo que pasa es que en Cádiz andá a achicar la sentina y tirar miles de litros de aceite inmundo de la sala de máquina al mar. No, porque te sellan
la boca de descarga del pesquero, y cuando vos tenés agua tenés que llamar por radio. Viene una embarcación, le metés la manguera y le tirás la manguera ahí. Los puertos del mundo, cuando vienen barcos extranjeros o hay mucha gente, tienen mangueras sanitarias para que la caca que hace esa gente vaya a la manguera sanitaria y a la cloaca, no al puerto. Cientos de tipos, chinos, todo lo que viene, todo al puerto, toda Playa Grande, toda Playa del Puerto, disfrutemos. O sea, esto es un desastre. Mientras los políticos se ofenden. ¡Ah! ¿Cómo? Al puerto de Mar del Plata, la comunidad no lo sabe, en la gestión Merlini, o lo sabe hasta ahí, se le quitó la habilitación internacional por la mugre, las ratas que había dentro de los contenedores y la mugre. La misma mugre que viste el otro día. ¿En qué cambió? No está más Macri, creo. Creo. ¿Qué cambió? Nada. Nada. Ni va a cambiar. ¿Y por qué? Están enfrentando un juicio oral y siguen largando olor. ¿Qué? Ahora, yo justamente le hago una pregunta que creo que le haría cualquier ciudadano, porque ¿cuál es el nombre y apellido y demás? ¿O quiénes son los nombres y apellidos concretos de los responsables de todo esto, de que esto suceda, de que no se complementen? Porque obviamente, claramente, alguna traba tiene que haber para que puedan realizar todo esto. O sea, tanto desde los lados de los sindicatos que hay, desde el lado de los políticos, del lado también empresarial, porque básicamente nadie mueve un dedo y damos como mucha... No se puede creer, o sea, que tenga que venir una persona, o sea, que tenga que venir usted a tener que presentar las denuncias para que esto, digamos, básicamente se vuelva lineal. Porque básicamente no puede ser que en todo el puerto no haya una persona o un cráneo que diga, che, muchachos, esperen. O por lo menos, no sé, o sea, o por lo menos que incomode, porque básicamente la gente cuando ve estas cosas, la corrupción y todo esto, supuestamente y claramente tiene que haber una cara o alguien, el representante de toda esta corrupción. Sí, ahora te contesto esto y te doy con el doctor. Si vos entrás, o si la gente entra en la página ops.gov.ar, va a ver en una parte donde dice impacto ambiental. Piquen ahí y entren. Entonces van a ver ahí todas las obras que tienen estudio de impacto ambiental y que llamó audiencia pública. Audiencia pública, estudio de impacto ambiental. Las leyes ambientales, para hacer cualquier cosa en la provincia de Buenos Aires, tenés que tener un estudio de impacto ambiental y una evaluación de impacto ambiental. Y si vos no tenés esto, no te pueden dar una habilitación. Para darte un uso de suelo, como es el que pretende esta gente para hacer una planta de tratamiento de residuos líquidos altamente contaminantes, tiene que tener un estudio de impacto ambiental y ahí explicar de dónde va a sacar el agua, cómo está el estado del acuífero, cuál es el estado actual de la contaminación del puerto que dejaron después de 60 años de producir sin una rejilla para retener lo que iba afuera, que nadie lo vio. Entonces, todo lo que largaron por las chimeneas, todo esto es la OPDS, que no tiene color político. Hoy hay unos, ayer hubo otros, mañana vendrán otros. Eso es lo que nos ocurre. El puerto de Mar del Plata tiene desprecio por la gente, desprecio por el medio ambiente. Las leyes ambientales no se cumplen. Te decía, le quitó la prefectura la habilitación internacional al puerto de Mar del Plata y siguieron operando igual. Venían buques a cargar contenedores. Si un buque hubiera llevado cualquier porquería, no sé, un tomate podrido afuera, el juicio que se podía haber comido Argentina no le hubiera podido exportar ni un escarbadiente a nadie más en el mundo. Y sin embargo, nada hace nada. Los dueños del puerto, nada les hace mella, todo sigue igual. Y bueno, básicamente, digamos, o sea, ¿quiénes serían los responsables de todo esto? O sea, básicamente, porque uno dice, ves a la política es responsable en todos sus colores. Ves a las empresas, todas son responsables. Pero alguien tiene que poner digamos, una regulación ahí. Y básicamente, ¿quiénes serían? O sea, ¿son los mismos apellidos de siempre? ¿Son básicamente, digamos, o sea, una persona en sí? Acá corre una cuestión muy importante que es estamos hablando con los empresarios más importantes de la pesca de Mar del Plata,
de las harineras que tienen, evidentemente han conseguido que los grandes organismos del Estado no los obliguen a cumplir con las leyes. Están en una etapa están procesados todos, y ellos, por supuesto, que tienen un ejército de asesores y de abogados que están tratando que uno los mencione para desvirtuar el objeto de la investigación. Y en vez de hablar de la contaminación ambiental, decir que fueron injuriados o calumniados por un señor que se dedicó a investigar la contaminación y sus abogados. Así que cuando se eleve a juicio, cuando ya quede firme la elevación a juicio, con muchísimo gusto, te vamos a leer quiénes son los responsables para la justicia federal. Porque para nosotros sabemos quiénes son porque los hemos denunciado. Pero queremos la confirmación de la justicia federal cuando ya en pocos días más ya se ha rechazado el pedido de suspensión del juicio y tratar de remediar en lo posible que haya un poco menos de dolor, que ya todos, tanto la Fiscalía como nosotros como creyentes dijimos que eso es inadmisible. Así que cuando se eleve a juicio, con mucho gusto te vamos a leer la resolución judicial para no abrir una puerta que nos va a alejar del objetivo primordial, que es evitar la contaminación ambiental del Mar del Plata. Así evitamos esa tarea, son unos días más, y vas a tener con muchísimo gusto, te vamos a dar el listado de los responsables. Hay una cuestión, hay una cuestión, que esto es muy importante. El puerto de Mar del Plata funciona sin estudio de impacto ambiental. No se respeta el estudio de impacto ambiental. Vuelvo a decir, la ley de medio ambiente de la provincia de Buenos Aires, 11.700, no me acuerdo cuánto, 11.723, lo dice claramente. Toda empresa que quiere desarrollar sus actividades dentro de la provincia de Buenos Aires tiene que tener un estudio de impacto ambiental, una evaluación de impacto ambiental. Muy bien. En el puerto de Mar del Plata, cuando tiene una industria contaminante como es esta, reconocida por los mismos señores en el propio YouTube, te mandé un video, donde ellos lo reconocen, no tienen estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque tienen que tener audiencias públicas. Por eso te dije, entra en la página de la OPDS, donde dice impacto ambiental, donde dice participación ciudadana, la página de OPDS, participación ciudadana, y vas a ver cada cosa que han hecho diferentes industrias. Hay una, en la última de la fila, la última de la línea D, el puerto de Necochea, para hacer una modificación, una reparación de un muelle, hizo un estudio de impacto ambiental, una evaluación de impacto ambiental y llamó a participación ciudadana, porque no alcanza de nada decir, como dice esta gente, zaraza, tenemos evaluación, tenemos... ¿Cuál es la participación ciudadana? Sin participación ciudadana no hay estudio de impacto ambiental aprobado, porque lo dice la ley de la provincia, lo dice la Ley General de Medio Ambiente 25675, lo dice las normativas ambientales internacionales. Si vos no tenés participación ciudadana, ¿por qué la participación ciudadana? Porque ahí hay otras voces. Las voces de los científicos, las voces de la gente del CONICET, los científicos del CONICET, especialistas en medio ambiente, en la biota, en la contaminación, en el estado que está el puerto. Hay científicos especializados que viven estudiando lo de las partículas de aire, acá, en Mar del Plata, nuestra universidad. La gente de Mar del Plata. Acá tienen que intervenir los biólogos de INIDEP. O sea, tenemos muchísima gente. Un estudio de impacto ambiental no lo hace Sarasa, como hacer esto. Sarasa firmó. ¿Qué Sarasa firmó? Acá, un estudio de impacto ambiental lo hace un equipo multidisciplinario que tiene que ver hasta la cuestión, los impactos sociales que puede haber alrededor de la obra. Y para eso tienen que estar los actores, todos los actores, no Maturana. Maturana es un daño colateral, que dijo basta. Dije basta cuando vi morir a mi mamá. Ahora, por ahí peco de ignorante en hacer esta pregunta, pero ¿cuándo vio usted o cuándo cree? Porque obviamente todo esto tiene un origen, o sea, todo tiene un comienzo digamos, de cómo empezó a caer Mar del Plata dentro de lo que es la contaminación en el puerto. ¿Dónde radica el origen? O sea, cuando uno busca, usted que hizo toda la investigación, dijo, acá ya empezó, digamos, a ver la problemática de contaminación. Sí, buena pregunta. Bien,
esto arranca con la venida de la flota de buques congeladores y factorías de la Comunidad Europea que ingresaron a Argentina ilegalmente. Bueno, ese es otro tema, el de los permisos de pesca. Esto arranca en ese momento. Ahí arranca el principio del fin, la decadencia. ¿Por qué? Te voy a explicar, es buena la pregunta, yo me había olvidado de ese tema, ayer lo recordé para decirlo y me olvidé. Cuando ingresó esa flota al año y medio, que le hizo ingresar Felipe Solá, que era el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, al año tuvieron que dictar la ley de emergencia pesquera, porque habían pescado de una forma descomunal. Cuando se emite la ley de emergencia pesquera, no recuerdo el número, cuando se emite la ley de emergencia pesquera, dentro de los articulados de la ley de emergencia pesquera había uno clave. Y esto te va a contestar muchas cosas. Decía que todos los buques congeladores y factorías que operaban en el mar argentino tenían que tener plantas de harina. No te rías. La planta de harina en un buque es sumamente importante. Es sumamente importante porque el pescado que vos haces harina en el buque es un pescado fresco. Podrá tener 2 días los residuos, 3 días, por los volúmenes de captura que hay. Y esa harina sí puede ser para consumo humano. Esta es harina que se produce aquí, es para consumo animal. ¿Y qué es lo que pasa también cuando vos tenés harinas para consumo humano? Tenés valor proteico para darle a los que necesitan proteínas y se mueren de hambre. Mezclar esa harina con otros productos más bajos y le das alimentación a todos los chicos que necesitan. Entonces hay muchas cosas que de la pesca pueden salir, pero para que todo eso ocurra y para que la decadencia no llegue a donde llegó, tiene que haber gente que quiera escuchar. No hubo una sola empresa que presentara un recurso de amparo por no haber puesto una planta de harina. Los buques siguen operando como estaban. La ley la usaron de papel higiénico. Ninguno puso una planta de harina ni tuvo que poner un recurso de amparo para decir yo no puedo ponerla porque no tengo lugar. No, ni eso directamente, nada. Entonces, cuando vos me decís, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Que tenemos un montón de buques, que los otros buques que dejaron abandonados siguen ahí, se están hundiendo como chatarra, y todo esto tiene dueño. Los buques que se nos hunden y contaminan, los buques que tenemos que llevar afuera a hundir, tienen dueños, tienen responsables, que transfirieron su permiso de pesca, que se hicieron millonarios con esos barcos y nos los dejaron ahí tirados, para que nosotros les paguemos a ellos los gastos. O sea, siempre las cargas ambientales, el pasivo ambiental del puerto queda en el ciudadano. Por eso no tenemos escuela, no tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos calle, no tenemos nada. Porque se nos van los millones para allá y los millones tienen que estar acá. Tenemos una industria pujante y tenemos un mar lleno de pescado y barcos que podían producir y como feedback aprovechar todo la harina. Entonces me haces esa pregunta y es una pregunta muy compleja. Yo antes tenía objetivos, uno cuando es más joven tiene objetivos que cree. Nada. A los tipos que están en la Secretaría de Pesca no le importa, a los políticos no les importa. Yo no tengo plata para hacer aporte de campaña millonario como tienen estos señores. Yo soy, con mis 2 abogados, gracias a Dios que los tengo, soy una hormiga en el coco, una púa que les molesta en el pie, no saben cómo hacer para sacársela de encima, porque les digo la verdad, y porque esta verdad es irrevocable. Entonces, ¿qué nombre y apellido tenemos que dar? Ahora, justamente me abre línea algo, porque así como usted es una aguja, así como usted hizo todas estas investigaciones y a los políticos les molesta, ha recibido amenazas, alguna vez aprietes o violencia tanto física como psicológica, etcétera. ¿Ha recibido? Y me imagino que seguro que sí, pero digamos, la pregunta me la debo, digamos, hacerla. Mirá, como yo empecé esto hace muchos años, cuando estaba el ingeniero del óleo, ese que fue a Obras Sanitarias, yo estaba trabajando en un remolcador en el puerto de Mar del Plata, el Vengador.
le fueron a decir al tipo, falleció ya este hombre, que me rajara, que no me querían en el puerto. Claro, porque yo estaba en el puerto del remolcador y sacaba fotos. Entonces, con la máquina, porque no había teléfono en ese momento. Claro. Y la maquinita, pac, pac, la Kodak Fiesta sacaba fotos. Entonces no me querían. Y me terminaron rajando. Más allá, años después, trabajar en la pesca me costó porque los grandes poderosos les molestaba todo lo que jodí yo con los permisos de pesca. Entonces, en la última parte, accionaron, que estaba el señor Gavilán, de secretario general del Sindicato de Conductores Navales, echarme del gremio. Y me echaron del gremio, me echaron, no me hicieron ni de manera, nada, echado. Años después, el gremio me volvió a reincorporar porque eso había sido una aberración en obediencia a todos los popes estos. Y tuve que terminar mi carrera navegando en Buenos Aires, irme de la pesca. O sea, me han perseguido, me han vuelto loco, me han perseguido, me costó muchísimo, mantener a mi vieja me costó muchísimo. 3 personas que la cuidaran. Por eso, esto a mí me toca directamente. Y yo lo viví. Y lo que yo viví lo debe haber vivido mucha gente con los olores de estos tipos. Y el poder. Y el poder. Ahora, porque claro, o sea, yo hago la pregunta porque yo, por ejemplo, trabajé en su momento en 92.3, en QSL, donde está Rosana Gianbartolomei, que también le ha hecho, digamos, denuncias a gente poderosa del puerto y le han llegado hasta casi pisar con un auto, la han golpeado, o sea, estamos hablando de una mujer encima, o sea, la han golpeado, le han ninguneado, a tal punto que bueno, cuando me comentaba todas estas cosas y se me vino a la mente, o sea, con toda la investigación que usted hizo, y bueno, y obviamente lo que cuenta, yo la verdad no me debía la pregunta, obviamente, porque claramente, seguramente te recibió persecución más allá de que lo ha dicho, pero es una pregunta que viene obligada, obviamente, en una entrevista. Me haces acordar de otra cosa que es más importante de lo que me ha pasado a mí. Si vos entras en la página del puerto de Bahía Blanca, porque yo hoy te hablé de los puertos del mundo, que tiene la legislación la misma que la nuestra. Vos entras a la página del puerto de Bahía Blanca, vas a ver lo que es ese puerto, la higiene, el orden. Acaban de invertir millones, ayer o antes de ayer abrieron la licitación para un escáner de última generación que detecte orgánico e inorgánico. O sea, van un poco más allá, van en hacer la propaganda de que su puerto tiene un escáner que al detectar orgánico e inorgánico certifica al mundo que no va a recibir ninguna cosa ni le vamos a mandar cosas raras. Entonces da una certificación a su puerto de garantía y de transparencia. Vos ves ese puerto y no tiene nada que ver con el nuestro. Vas al puerto de Quequén y el puerto de Quequén no tiene nada que ver con el nuestro. Entonces vos decís, ¿qué es lo que pasa? No sé si lo tendrán que decir los concejales. Yo hablé antes que un día en una entrevista que estaba haciendo este hombre, ¿cómo se llama este hombre que es juez, que ahora es, que fue juez, que ahora es el intendente de Mar del Plata? No me acuerdo del apellido. Montenegro. Le dije, mire, el puerto, sí, me interesa, lo voy a googlear. Lo vi en la cara y me fui. A ver, el tipo estaba haciendo campaña, ¿no? Lo vi ahí en Alén y en el café, ahí. Lo miré y me reí. Fíjate los muñecos que estaban alrededor de él, son los mismos que estaban antes. Que estuvieron antes en un lado, en el otro, los mismos. Los vi. Déjeme aclararle. Mar del Plata en su momento fue uno de los industriales más poderosos que hay hoy en el ambiente. Que él va a ir en contra de él mismo y de sus amigos, sus pares. ¿Te das cuenta que la Biblia y el calefón? Bueno, es como tirar la luna. Él en una nota en qué digital, bueno, justamente me hizo acordar cuando un colega que conozco, que redacta en qué digital, le preguntó a él, no me acuerdo qué era, pero justamente algo de que le nombró y que le decía que queda en Fortunato de la Plaza y no me acuerdo cuál interjección, bueno, no importa la pregunta. Y entonces Montenegro agarró y dijo,
no, disculpame, pensé que Mar del Plata terminaba en Juan B. Justo y La Costa. Y le dice, no, Juan B. Justo y La Costa justo ya empieza parte del puerto, le dijo. Yo justo me acordé de eso, o sea, ya directamente vio como que el puerto no era de Mar del Plata, o sea, es una cosa. No les interesa porque es un problema. Pero ese problema da un montón de soluciones porque hay un montón de dinero del aporte de campaña. Entonces más vale ni ver, porque de ahí viene felicidad, no viene dolor de cabeza, porque meter la nariz ahí, son dolores de cabeza. Vos, o sea, acá hay cosas que no tienen pies ni cabeza y que alguien debió decir no. Cuando se hizo el muelle para los buques de pasaje que iban a venir a la Escollera Norte, donde está ahora la Policía Federal, cuando se hizo ese muelle ahí, que nos costó una parva de billones de dólares, no se previó que el puerto tiene que tener un dragado de mantenimiento continuo, porque un barco de pasaje no le puede decir para un cacho que aumente la marea para poder entrar, porque esos tipos cobran tasa hora, reloj, dólares. Bueno, y lo van a amarrar ahí. No podés amarrar un buque de pasajeros en una terminal internacional en la cual se tenga acceso por agua o por tierra para que pueda recibir cualquier ataque. Esto lo dice el Convenio Internacional de Protección de Instalaciones Portuarias, de Buques e Instalaciones Portuarias, el convenio PBIP. Y ya cuando empezó a hablar que se iba a hacer ese muelle, debieron decir, no, mire, no lo puede hacer ahí, porque no tengo forma de aislar que no venga una moto de agua, un kayak, un negro nadando, porque no tiene un diente que lo cierre para que yo pueda interceptar a eso que viene de ahí y por otro lado al que viene por tierra. Entonces, cuando vos ves eso... Disculpame, esto es porque hay una base militar, una base naval en las inmediaciones y Roberto está explicando que no puede haber buques turísticos que amarren y que tengan acceso directo a una base submarino como es la base que hay en Mar del Plata. Por eso, jamás se podría haber permitido la construcción de ese espigón para turistas, que de hecho jamás se pudo inaugurar, porque tendrían que haber leído la normativa internacional que expresamente lo prohibía. Acá hay cosas que no tienen, que van más allá de toda lógica. Más allá de toda lógica. Andá al puerto y a la base naval y mirá las piedras y las escolleras de la base naval. ¿O vos tenés que estos tipos achican a dónde? Traen los certificados de destrucción, ¿por dónde los mandan? Andá a mirar cómo está dentro el muelle. Ahí adentro también hicieron funcionar un astillero para hacer un pseudo baladero para hacer desguace de buque, que todo con los monitos en pata, metiendo manos así en el amianto, que el amianto era el mundo. Cuando vos ves en H&H, en Home Health, ese programa de las casas, tocan amianto, ya ven los especialistas, miren el tipo con la escafandra, acá los negritos con las patas, en zapatillas y con las manitos, arrancando el amianto, barcos llenos de amianto, de plástico. Nada. O sea, ¿dónde está la OPDS? ¿Dónde están las RT? ¿Dónde están los que tienen que estar para cuidar de esa gente? ¿Cuánta plata más tienen que ganar? ¿Cuántos más tienen que contagiar, enfermar? ¿A cuánto? Las partículas del amianto son microscópicas, vuelan, van directamente a los pulmones. No tienen reversa. ¿Y la gente qué? Ahora, también una de las cosas que, bueno, quería comentarle y quería ver su opinión. Hace muy poco salió, bueno, lo largó que Digital, el Marplatense y no me acuerdo cuál otro medio más, en donde se justificaba algo que ya se venía hablando, de que justamente, está bien, el estudio es hasta la finalización del gobierno de Arroyo y el comienzo apenas de Montenegro, en donde enmarcaban que se incrementó en un 70% la contaminación solamente desde el puerto de Mar del Plata. La verdad, yo creo que es un poco más igual lo que se ha generado en contaminación, pero digamos que básicamente esos son los datos que han largado, básicamente no me acuerdo ahora el nombre de la consultora. No sé, yo lo que veo es que seguimos rumbos inciertos sobre cosas que todo el mundo sabe y que nadie dice nada. Esta ampliación que se va a hacer con dinero del ANSES del muelle, más allá de... Porque ya la anunció Macri, vino Dietrich con Merlini.
a los abrazos, a las cámaras, vamos a ampliar, vamos a hacer este muelle, va a dar trabajo, 45.000 personas. Sarasa. Ahora, Sarasa. Ese muelle no va a dar más trabajo solamente a los albañiles que lo van a hacer. Y después no va a dar más trabajo a Mar del Plata y a la pesca, porque para que trabajen los miles de tipos que trabajaban en la pesca, tiene que venir materia prima. Tendría que venir todo el langostino que pesca los barcos de Mar del Plata en el sur para acá, los poteros, descargar acá y descargar el porcentaje que en su permiso de pesca dice la ley que tienen que descargar a tierra para generar empleo. Entonces, para hablar del puerto acá hay que hablar mucho. Y significa que si yo tengo que descargar el porcentaje, 20% de lo que capturé en la temporada que dice mi permiso de pesca, le voy a dar trabajo a tanta gente, pero así me lo ahorro y le doy y nadie dice nada. Entonces, muelles, podemos hacer el muelle del puerto de New York, 60 kilómetros de muelle, no va a dar más trabajo. En un puerto que tenés que dragarlo cada año porque se te desmorona. A ver, acá no van a entrar barcos más grandes. El mundo tiene Super Panamax. Tenés que estar a 16 pies dragados, 16, 18 pies dragados, para que venga un buque. Habla, porque podemos poner los camiones a cargar cereal a un barco de ¿cuánto? De 40.000 toneladas, es antieconómico. A ver, hay que hablar claro. Mar del Plata es un puerto pesquero. Hay que hablar claro. Y si no, que los dragados, que la draga, me parece magnífico, la paguen los que necesitan que haya mucha profundidad en el puerto. ¿Sí? Ellos que se hagan cargo. De los olores, que se hagan cargo los que generan ese olor y que exportan en millones de dólares y en millones de euros y hace 60 años que están exportando y ganando esa plata. Y que se averigüe cómo es que la laguna del puerto surge como un manantial que hace un río que sale el agua todo el día, llueva, con sol o no, si no es un manantial, la laguna de la reserva. Esas son descargas clandestinas de las industrias. Y está aprobado por la Policía Federal. ¿Y qué? ¿Lo tengo que llevar de los pelos para que vean? Si está la vista. La verdad que bueno, nada más que agradecimiento, Roberto, porque la verdad que dedicaste en 2 semanas, me dedicaste más de 2 horas, también la presencia de Julio, que es un gran abogado, y también de Mariana, que bueno, que la verdad que también un equipo de abogados que es excelente el que tenés, la verdad. Tanto la doctora como el doctor, que explicaron todo. Y bueno, y vos, Roberto, por básicamente poner la cara, porque la verdad que hay que poner la cara, no la pone cualquiera. Son muchos años de lucha y bueno, acá es muy poco lo que se recoge, pero el día que se recoge, eso tiene que quedar marcado. Y yo te agradezco a vos que difundas, porque la gente tiene que saber lo que ocurre y tiene que saber todo lo que todos nos dicen y todos prometen y ninguno hace. Y qué es lo que nos pasa a los ciudadanos en Mar del Plata. ¿Cuánta gente tuvo problemas respiratorios? ¿Cuánta gente tuvo problemas de próstata, tiene problemas de espalda? ¿Cuánta gente ha padecido estas cosas por los años que hace que están respirando esto? ¿A cuánta gente se le cerró la glotis por no poder respirar y que tiene insuficiencia cardíaca? La verdad que muchísimas gracias, Roberto. Bueno, y espero, bueno, que tenga buen resultado el juicio, y bueno, y poder poner y decir con nombre y apellido quiénes son los responsables del, bueno, hay más responsables, ¿no? Porque esto viene de años, pero por lo menos que pongan la cara y se hagan responsables de lo que está sucediendo con el medio ambiente. Que las autoridades empiecen a trabajar, los nombres de las personas vendrán después, que las autoridades que tienen que hacer empiecen a hacer. Mar del Plata no puede ser despreciada. El medio ambiente de Mar del Plata no puede estar despreciado por 4 tipos que tienen plata y son los que manejan el puerto. Nada más. Muchísimas gracias, Roberto, y muchísimas gracias hoy, Julio. Ya, un gran abrazo. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.